El día de hoy vamos a repasar ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco, como vino una vez en el examen de la Pedro, decía fases de contracción y relajación normal. Recibe el nombre de, así vino, mira, así, fase de relajación y contracción normal se denomina. Te estaban refiriendo a la fase de contracción llamada sístole y la fase de relajación llamada diástole. Tanto sístole como diástole forman a ese famoso ciclo cardíaco, que como dicen los libros, a veces no se sabe por dónde empezar. Por ejemplo, si yo empiezo en este corazón, el siguiente corazón va a ser el de aquí, de este corazón continuará esto, de este corazón continuará aquí, la siguiente fase va a continuar hacia allá, y esta fase me va a dar origen a esta fase y continuará, y por eso le llaman el ciclo cardíaco. ¿Entendido? ¿Cuánto dura este ciclo cardíaco? 0.8 segundos. Pero por cuestiones académicas vamos a empezar por la fase llamada contracción o también llamada sístole. Esta fase dura 0.4 minutos. 0.4 segundos. Entenderás que la fase de relajación, no digas cuánto dura, 0.4 segundos, ¿cierto? Ahora, si nosotros recordamos, el corazón presenta dos cavidades, ¿cierto? Unas cavidades superiores, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Aurículas, y las cavidades inferiores se llaman ventrículos. Quiere decir que a través del sistema nodal, este sistema de marcapaso primario, secundario, el haz de His, la fibra de Purkinje, ellos se van a encargar de hacer que el corazón vaya contrayéndose en una forma ordenada, que la sangre vaya pasando de cámara en cámara, que las válvulas también coordinen eso y que la sangre pueda salir a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes, en esta oportunidad? Vamos a recordar que la sístole, como fase general, tiene dos fases a su vez. Una fase donde las aurículas se contraen y una fase donde los ventrículos se contraen. ¿Cómo se llama la fase donde las sístoles se contraen? Las aurículas, sístole, auricular. ¿Cómo se llama la fase donde los ventrículos se contraen? Sístole, ventrículo. Pregunta, ¿quién se contrae primero? ¿La sístole auricular o la sístole ventricular? Yo te lo había mencionado. ¿Cierto? Ponle pausa, por favor. Listo. Entonces, habíamos quedado de que las dos cavidades se contraen, ¿cierto? Pero esto es facilito, mira. Si nuestro corazón tuviera las dos cavidades, y yo la pongo así, la mano superior representaría las aurículas, ¿verdad? Y la mano inferior representaría los ventrículos. Cuando revisamos sistema nodal, yo te había mencionado que hay un elemento que retrasa el potencial de acción. ¿Te acuerdas o no? ¿Quién era el que retrasaba? El marcapaso secundario. Pero ¿cuál es la razón que el marcapaso secundario retrase 0.1 segundos a ese potencial de acción? La razón es que permita que las aurículas se contraigan primero y después se contraigan los ventrículos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, si yo hago así, ¿cómo se llamará esto? Sístole auricular. Si hago así, ¿cómo se llamará? Sístole ventricular. Por eso que acá estamos escribiendo que primero será la sístole auricular, que en este caso vamos a utilizar las iniciales SA, y la sístole ventricular sería la segunda fase. ¿Entendido? Entonces, mira, ¿qué ocurre en la sístole auricular? Ocurre lo siguiente, que la sangre va a salir del corazón gracias a la primera fase, primera característica, gracias a la contracción de las paredes auriculares, de las aurículas. Cuando las aurículas se contraen, sucede lo siguiente, la sangre va a seguir un recorrido. ¿Cuál es el recorrido de la sangre? De las aurículas se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia los ventrículos. Se dirige hacia los ventrículos. Y esto tiene un sentido. ¿Cuánto llena el ventrículo? 30% de todo el ventrículo. Es por eso que en esta fase se pone una frase muy común, y la frase es completa el llenado ventricular. Significa que antes de la fase llamada sístole auricular,
el ventrículo, ¿cuánta sangre ya tiene? 70%. No sé si me dejo entender. ¿Qué significa que complete el llenado ventricular? Que con este 30% ya está completando todo el ventrículo. En otras palabras, antes de la sístole auricular, ¿cuánto de sangre tenía el ventrículo? 70%. Y él lo completa. En otras palabras, ¿qué ocurre ahora con el ventrículo? Está lleno, 100% lleno. Y de esa fase, ¿qué continúa? La sístole ventricular. Vamos a graficarlo en nuestros corazones. En nuestros corazones tenemos lo siguiente. Identifiquemos los elementos primero y vamos a ponerle sus colores. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se llamaba el corazón que tenía, o esta cavidad que era de azul? ¿Qué era? ¿Aurícula derecha o aurícula izquierda? Esto se llama aurícula derecha. ¿Cómo se llama este elemento? Se llama el famoso seno coronario, ¿verdad? Que en esta gráfica lo estamos dibujando ahí. ¿Cómo se llama este vaso sanguíneo que está hacia la parte inferior? Se va a denominar la vena cava inferior. Y el que está por arriba se va a denominar la vena cava superior. Quiere decir que, mira, primero, la sangre, ¿cuánto ya está completo? En el ventrículo, acá en el ventrículo ya está el 70% de la sangre, ya está en el ventrículo derecho en este caso, ¿no? Aquí, ¿cuánto de sangre hay? 70%. No sé si me estoy dejando entender. Mira, todavía no estoy hablando de la sístole. Entonces estoy diciendo que ya en la sangre hay un 70%. Dime, ¿del lado izquierdo también habrá lo mismo, no? Claro que también habrá lo mismo. ¿Y cuánto porcentaje de sangre hay aquí? También 70%. O sea, que los ventrículos están llenos hasta un 70% de toda su capacidad. Esta, ¿cómo se va a denominar? Esta cavidad se va a denominar, habla, se llama aurícula izquierda, ¿cierto? Y este vaso sanguíneo se llama la vena pulmón. Ya, listo, hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué ocurre con las aurículas? Se contraen. Cuando las aurículas se contraen, toda la sangre que ellos tenían en las aurículas, ¿sí? Acuérdate que esta válvula está abierta. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba esta válvula? Bicúspide. Dime, ¿cómo se llama esta válvula de aquí? Tricúspide. ¿Qué significa que tengan esta forma? Que están abiertas. Quiere decir que la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo. De la aurícula al ventrículo. Amigo, no sé si me estoy dejando entender. Pero mira, cuando las aurículas se contraen, toda la sangre de que estaba aquí en las aurículas, ¿hacia dónde va a pasar? Hacia el ventrículo. ¿Y qué va a ocurrir con esa sangre? ¿Cuánto representa? ¿40%? ¿50%? ¿10%? ¿Cuánto representa? 30%. Y dime, 30% más 70% no estará lleno el ventrículo ahora. Por eso se dice que cuando la contracción de las aurículas se da, el 30% del ventrículo se completa, y a eso se llama completa el llenado ventricular. Pero hay dos características que me encantaría que tuvieras. Primero, ¿cómo están estas válvulas? ¿Abiertas o cerradas? Tienen que estar abiertas para que la sangre de la aurícula pase al ventrículo. Dime, ¿y estas válvulas que se llamaban sigmoideas, están abiertas o cerradas? Tienen que estar cerradas. ¿Para qué deben de estar cerradas? Para que la sangre no salga de los ventrículos todavía. Quiere decir que en esta primera fase, denominada sístole auricular, las aurículas se contraen, la sangre llena al ventrículo, 30%. Las válvulas auriculoventriculares están abiertas y las válvulas sigmoideas están cerradas. No sé si me estoy dejando entender. Mira, resumen: válvula auriculoventricular, válvula sigmoidea. ¿Cómo están en la primera fase? En la primera fase, ¿cómo está la válvula auriculoventricular? Se encuentra abierta. ¿Cómo está la válvula sigmoidea? Se encuentra cerrada. No sé si me estoy dejando entender, y esa es la primera fase que ya lo vamos a ver. Entonces, una vez que la sangre completó el ventrículo, ojo, aquí ya aparentemente no queda claro, queda un residuo, ya lo vamos a ver al final, pero la sangre se completa aquí. Entonces, ahí se termina la sístole auricular. ¿Y a qué fase pasa? A la sístole ventricular. Pero la sístole ventricular, que dura 0.3 segundos aproximadamente, va a tener dos fases también. Mira, dos fases.
una fase llamada contracción isovolumétrica, que en sílaba sí, y el periodo de eyección, que en sílaba es P. ¿Qué es el periodo de eyección y qué es la contracción isovolumétrica? Una vez que los ventrículos estaban completamente llenos al 100%, obviamente, esta contracción isovolumétrica va a ser, en primer lugar, aquí va a ocurrir un fenómeno muy importante. Se cierran, creo que es evidente quién se cierra. Dime, ¿cuál de las válvulas estaban abiertas? ¿Las válvulas auriculoventriculares o las válvulas sigmoideas? No se va a cerrar la que está cerrada. Se tiene que cerrar la válvula que estaba abierta. Entonces, díctame, ¿qué válvulas se cierran? Se cierran las válvulas auriculoventriculares. Para los que no me entienden qué es una válvula auriculoventricular, es aquella válvula que se encuentra entre una aurícula y un ventrículo y recibe dos nombres. Si estamos en el lado derecho se llama tricúspide, y si estamos en el lado izquierdo se llama bicúspide o mitral, ¿cierto? Bicúspide. Listo, hasta ahí no sé si me estoy dejando entender. Entonces, ¿dónde ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares? En la contracción isovolumétrica. Pero esto representa un sonido y justamente representa al primer sonido o ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. Pregunta de examen de admisión. El primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, mira lo que vamos a hacer en la siguiente imagen. 2. No le pongo nada todavía. Y mira lo que le pongo. ¿Ella estaba abierta o no? La válvula. ¿Ahora qué ocurre? Ahora se cierra. Voy a ponerla así, mira. Se cierra. Dime, ¿cómo sigue esta válvula? ¿Se abre o no? Todavía. Sigue cerrada. Dime, ¿qué ocurre cuando una válvula auriculoventricular se cierra? ¿Qué genera? ¿Qué me dices? El primer ruido cardíaco. Quiere decir que en la segunda fase se da el primer ruido cardíaco. ¿Y por qué ocurre? Porque se cierra las válvulas auriculoventriculares. Joven, no sé si me estoy dejando entender. Yo espero que me estés entendiendo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y bicúspide. Eso se llama primer ruido cardíaco. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar ahora que la presión que existe en los ventrículos, la presión ventricular, va a empezar a aumentar. Y aumenta tanto que al final la presión del ventrículo, ¿sí?, es mayor que la presión de las arterias. Amigos, cuando ocurre esto, cuando la presión del ventrículo supera la presión de la arteria, ¿saben lo que ocurre? Una de las dos válvulas se abre. ¿Quién se abrirá? ¿La que estaba cerrada o la que recién se ha cerrado? Creo que es por lógica. Es más, por lógica y por recorrido. Vamos a ver el corazón. Mira, ve, ¿cómo se llamaba esta cavidad? ¿Te acuerdas o no? Tú me dijiste, ¿cómo se llama esta cavidad? Se llama ventrículo. ¿Qué ventrículo? Derecho, ¿no? Entonces, este ventrículo derecho ya está lleno completamente, ¿ya? Está completito. Está bien completito. ¿Qué pasó? Está bien completito. Ahí está completito. Dime, ¿esta válvula estaba abierta o no? Claro, esta válvula estaba abierta, mira. ¿Esta válvula está cerrada o no? Claro, esta válvula está cerrada. Vamos a ver cómo se llama la otra cavidad. La otra cavidad se llama ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo también tiene la misma tonalidad. ¿Está completito o no? Claro, 100%, bien completito, eso es cierto. Y ahí lo vamos a tener recontra completo, ¿cierto? Ahí lo tenemos, 100%. Dime, ¿cómo estaba esta válvula de acá? Abierta. ¿Y cómo estaba esta válvula de acá? Cerrada. Listo. Pero dime, ¿qué ocurre en la contracción isovolumétrica? ¿Qué ocurre en la contracción isovolumétrica? Dime, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esas válvulas? Mira, para que tú lo grafiques, ¿no? Y no veas otra cosa. Se cierra y se cierra. Cuando eso se cierra, genera el primer ruido cardíaco. ¿Por qué le llaman contracción isovolumétrica? Mira, cerrado,
cerrado, cerrado, cerrado, cerrado. ¿Significa que el volumen de sangre va a salir del ventrículo? No. ¿Va a entrar más sangre al ventrículo? No, pues ¿por dónde va a entrar? ¿Por dónde va a salir? Si todo está cerrado, es como que yo cerrar esa puerta, cierro esa puerta y pongo no sé, una malla protectora de acero, de no sé, de otro material resistente y cierro todo este espacio. ¿Alguien podrá salir? Ni el pericote que estaba ese día. Mira que hasta los pericotes quieren aprender anatomía. Dime, ¿qué significa la palabra iso? Iso igual. Volumétrica, volumen. Quiere decir que en esa fase no se pierde ni se gana volumen. Se mantiene igual. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando ese volumen que se mantiene igual empieza a contraerse el corazón, porque acuérdate que el ventrículo se va a empezar a contraer, la presión del ventrículo empieza a aumentar indirectamente. ¿Y eso hasta dónde? Hasta que supera la presión de las arterias. Cuando una vez que esa presión es mayor que en las arterias, jóvenes, ocurre un evento importante. Mira lo que va a ocurrir. Dime, ¿cómo estaba esta válvula? ¿Abierta o cerrada? Esta válvula estaba cerrada ya. ¿Cómo estaba esta válvula? Cerrada. Mira, esta válvula está cerrada. ¿Cómo está la otra válvula? Cerrada también. Ojo, sigue cerrada, ¿cierto? ¿Y cómo está esta válvula? También cerradita, ¿cierto? Ahora, como ya la presión, mira, la presión del ventrículo superó a la arteria, ¿qué crees que pasa con estas válvulas? Se abren. Estas válvulas se van a abrir. ¿Y para qué se van a abrir? ¿Para qué crees? Para que la sangre pueda salir por ellas. Para que la sangre pueda salir por ellas. Alguien me preguntó una vez, profesor, ¿por qué la sangre no regresa a la aurícula? Porque la sangre tiene una frase muy conocida. La sangre, ella misma se dice, retroceder nunca. Así se dice, retroceder nunca. Eso dice la sangre. La sangre tiene un gran grito de guerra. Cuando está en el corazón, retroceder nunca. ¿Qué significa esto? Que la sangre podrá volver al lugar de donde viene. Por ejemplo, esta sangre, ¿de dónde provenía? ¿De la aurícula? Esta sangre también. Dime entonces, cuando se contraiga el ventrículo, ¿la sangre regresará a la aurícula? Jamás, muchachos. Nunca ocurre que la sangre retrocede de la cavidad de donde proviene. A eso se llama flujo retrógrado. O sea, no existe, disculpen, el flujo retrógrado. ¿Qué significa flujo retrógrado? Dime, ¿qué significa flujo retrógrado? Que la sangre nunca regresa de la cavidad de donde viene. Claro, en ciertas enfermedades valvulares, donde o no se cierran completamente o no se abren completamente, la sangre puede regresar a la cavidad anterior. Y eso le vamos a llamar soplos. Pero que eso de pronto en la universidad se va a estudiar. Aquí a nivel pre podemos decir que cuando la válvula tiene una alteración, la sangre sí puede retroceder, pero entenderás que eso es normal o es patológico. Es patológico. Lo normal es que nunca regrese, ¿entendido? Ahora entonces, si esto, ¿por qué se van a tener que abrir ellas? Pues, se abren ellas, ¿para qué? Para que la sangre, ¿por dónde salga? Para que la sangre salga por las arterias, o sea que ahora la sangre va a estar acá, mira. La sangre va a estar en las arterias. Y como está en las arterias, empieza a salir por ahí. Listo. La sangre ahora está en las arterias, mira. Mira. Y la imagen se ve así aproximadamente. Profesor, pero ¿y cómo queda en el ventrículo? Ojo que en el ventrículo, ya tú sabes, ¿no? Aquí está la sangre, mira. Aquí está la sangre, ¿verdad? Está todo el ventrículo inicialmente, ¿cierto? La sangre está completito, bien completito, todo esto. Pero mira, cada vez que empieza a contraerse, se borra un poco. Mira, ahora vamos a poner ahí, y la sangre sigue saliendo por acá, ¿verdad? Se sigue contrayendo y la sangre sigue saliendo. La sangre sigue saliendo.
y ahora encontramos esta cantidad de sangre, ¿verdad? Y así va a salir hasta que termina saliendo, ¿verdad? Claro que siempre deja un residuo, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver también en un momento, pero la sangre empieza a salir del vejiga. Mira, de que estaba lleno, mira, se está vaciando. No sé si me dejo entender. ¿Me dejo entender o no? Dime, ¿cuál es el volumen de sangre llamado volumen sistólico? Yo te lo dije. El volumen sistólico vale 70 mililitros por cada latido. ¿Me dejo entender o no? Entonces, hasta ahí no sé si me dejé entender. Vamos al lado izquierdo. ¿Cómo estaba en el lado izquierdo? En el lado izquierdo estaba igualito, mira. Estaba aquí la sangre. La sangre obviamente llenando totalmente el ventrículo, ¿cierto? Está completito acá. Pero como ya empieza a contraerse, esto, mira, se contrae y sale un poco de sangre, ¿verdad? Empieza a salir un poco de sangre, abandona el ventrículo la sangre, sigue contrayéndose y conforme se va contrayendo, esa sangre sigue abandonando hasta que termina abandonando los 70 mililitros, ¿no? Y a veces queda un residuo ahí, ¿cierto? Dime, en la tercera fase, ¿cómo están las válvulas? La válvula auriculoventricular está cerrada. ¿Y cómo está la válvula sigmoidea? Está abierta, amigos. Y si esta está abierta, amigos, ¿qué va a permitir? Va a permitir que salga 70 mililitros de sangre por latido. No sé si me estoy dejando entender. ¿Sí? Quiere decir que en el tercer periodo expulsamos 70 mililitros de sangre. Es por eso que, ¿cómo se llama el tercer periodo? Periodo de eyección. ¿Y qué significa la palabra eyección? Expulsión, botar, expulsar, no sé qué, bombear, ¿no? Y aquí dice bombea. ¿Y cuánto bombea? 70 mililitros de sangre. Entonces, mira, ¿qué voy a decir acá? Las válvulas sigmoideas, ¿se abren o se cierran? ¿Quién me dice? ¿Se cierra o no se abre? Se abre. Ya si quieres, profesor, póngale así como lo he puesto, se cierra, está cerrada, que ponga, se abre. ¿Está bien o no? Acá, o sea, van a estar abiertas, pues se abre. Entonces, miren, las válvulas sigmoideas se abren. ¿Y para qué se abren, amigos? ¿Se abren para qué? Para que salga el famoso volumen sistólico. ¿Y el volumen sistólico a cuánto equivale? PS equivale a 70 mililitros por latido. Pero ojo, ¿qué ocurre con las válvulas auriculoventriculares? ¿Se mantienen abiertas? ¿Se mantienen cerradas? ¿Se abren o se cierran? Se mantienen cerradas. Ellas no tienen por qué abrirse. No sé si me dejo entender. Entonces, date cuenta que ya ahora la sangre, ¿dónde está? La sangre sale, vamos a poner ese dato, que son características que solamente estoy describiendo los corazones. ¿Por dónde está saliendo la sangre? ¿Quién me dice? La sangre abandona el corazón a través de un recorrido. Mira cómo era el recorrido de la sangre en la sístole, de las aurículas a los ventrículos. Dime, ¿acá hay salida o ganancia de sangre? No, porque es la contracción isovolumétrica. Pero en este periodo la sangre sí tiene un recorrido. ¿Cuál es el recorrido? Del ventrículo, ¿hacia dónde se dirige? Del ventrículo se dirige hacia las aurículas, no, las arterias. Del ventrículo derecho, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cómo se llamaba esta arteria? Arteria pulmonar. Del ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama esta arteria? Arteria aorta, ¿no? Que se puede ir por el tronco brachiocefálico, por la carótida izquierda, por la subclave izquierda, puede bajar para hacer aorta descendente, torácica, abdominal, hasta la ciliaca y llega hasta la punta de nuestros pies. Entonces, así va abandonando el corazón. Jóvenes, hasta aquí, no sé si me estoy dejando entender. Entonces, todo esto es la primera parte llamada fase de contracción sistólica. Mira, ¿cuánto está durando el video? Unos 10-15 minutos. ¿Cuánto dura en realidad toda esta fase? 0. Es más, ahorita que estás viendo el video, tu corazón está haciendo esto en 0,4 segundos. Imagínense. Espero me hayan entendido esta primera parte. Después de esto, creo que vamos a continuar la diástole. ¿Entendido? Córtalo, por favor.